primera etapa del proceso de conocimiento, del proceso de información que tiene un empresario cuando ve este negocio. Cuando nosotros encontramos el prospecto, cuando ve este negocio, lo encontramos con una opinión. Esa persona tiene realmente es una opinión, y esa opinión viene de lo que él ha visto en el pasado sobre el negocio, de lo que él ha visto que los amigos han hecho con el negocio, de lo que ha visto con los familiares con el negocio, y muy pocas veces encuentra uno a una persona que ha visto un empresario exitoso en este negocio. Entonces, sea de cualquier manera que el prospecto haya visto a una persona exitosa o haya visto a una persona que no ha tenido éxito en el negocio, igual va a tener una opinión, y esa opinión es definitiva en la evaluación que esa persona pueda hacer del negocio. Entonces, lo primero que yo tengo que entender con la persona cuando voy a hablar con ella es saber que esa persona está anclada en una opinión que tiene preconcebida, indistintamente de este negocio, pero de acuerdo a lo que él ha tenido información de la industria, él va a tener una opinión. Entonces muchas personas creen, por ejemplo, que este negocio es una pirámide, creen que este negocio es de meter gente, creen que este negocio es de una cadena, creen que este negocio es fácil, que es una cuestión como una lotería, o sea, van a tener una cantidad de opiniones. Entonces hay mucha gente que pues rige el futuro de su negocio basado en las opiniones que tienen, y este negocio está basado en el manejo de la información, precisamente porque la industria del network está anclada no en la era industrial, sino en la era de la información. Y Peter Drucker, que es el padre de la administración moderna, dijo que la sociedad después de los 90 no se iba a dividir entre gente que tenía y gente que no tenía, sino entre gente que sabía y gente que no sabía. Y aquí está el quid del asunto de este negocio. La forma como yo haga el manejo de la información con el nuevo prospecto va a indicar el futuro que ese nuevo prospecto pueda tener en mi negocio. Y la forma como yo maneje la información para mí mismo y para los prospectos, pues va a indicar el futuro que yo tenga en este negocio. Entonces, lo primero que encontramos es que la gente tiene una opinión, y la gente está llena de opiniones. Y Platón, que hizo un aporte impresionante al tema del conocimiento, decía Platón que la ignorancia no consistía en un estado de vacío, sino que la ignorancia consistía en un estado de llenura, porque él decía que si la ignorancia consistía en estar vacíos, pues era sino simplemente dar la información a la gente, y la gente, pues al quedar llena de información, iba a cambiar conceptos que tenía sobre la ciencia. Pero lo que decía Platón, el problema de la ignorancia no consiste en que sea un estado de vacío, sino que el problema de la ignorancia es que es un estado de llenura. Y entonces lo que hace una persona cuando encuentra buena información es que le hace olvidar todas las opiniones que tiene preconcebidas antes de ver alguna actividad. Y en este caso del negocio, la gente lo relaciona con muchas de las cosas que yo mencionaba antes, y ellos creen que eso es la verdad. Por eso cuando uno encuentra un prospecto, el prospecto le dice: sí, yo ya sé de eso, yo ya conozco el negocio, yo ya conozco lo que ustedes hacen, porque mi tía estuvo, porque mi primo estuvo, porque un vecino estuvo, y entonces ellos creen que saben. O sea, el error, dice Platón, es saber lo que no se sabe, es creer que saben lo que no saben. Y él hace varias explicaciones de cómo en el mundo que vivimos encontramos muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, un yerbatero cree que sabe más que un médico. Un yerbatero cree que sabe más que un científico. El yerbatero, o una persona charlatana frente en la medicina, usted va, él le formula para todas las enfermedades que usted tenga, porque él cree que sabe. Entonces dice Platón, esa persona está en un estado de llenura. Lo mismo exactamente le ocurre a un prospecto. El prospecto está lleno, y yo, como empresario de este negocio, debo saber que cuando yo abordo a un prospecto, ese prospecto está lleno de opiniones. Mi primer papel que yo tengo que hacer con ese prospecto es hacer que él reciba información de la industria, información profesional, para que él mismo, y no yo, por intermedio del sistema educativo, pueda empezar a vaciar todo ese estado de llenura que tenga, y pueda hacerle un espacio importante a la información del negocio, a la información de la industria. Y entonces el primer comportamiento que yo voy a tener con el empresario es un compromiso con la información, para que esa persona pueda vaciar un poco pues su cántaro de opiniones que tiene. Y vamos a ver un poquitico el comportamiento de un prospecto. Por ejemplo, de un prospecto cuando ya entra al negocio y se hace empresario, es que encontramos que él empieza a invitar a todo el mundo.
Él empieza a invitar a todo el mundo, él empieza a decirle a la gente que entre a este negocio y lo hace con una actitud muchas veces que no es la mejor para desarrollar esta actividad, porque lo hace muchos empresarios nuevecitos que entran al negocio cuando empiezan a actuar basados en sus opiniones, normalmente tienen actitudes de métase a este negocio, de métase conmigo, de mire que esto es buenísimo, y claro, como usan frases o como usan posturas no adecuadas para invitar a otros, entonces ellos empiezan a obtener rechazo de las personas que no creen ni en ellos mismos ni tampoco en la industria. Entonces yo tengo que hacer primero que todo un compromiso con el nuevo empresario de entregarle correcta información. Entonces si una persona que tiene una opinión sesgada sobre esto lee no lo que yo le digo, no lo que yo le paso, sino lo que le pongo en contacto con ese gran profesional que escribe en ese libro, esa persona va a empezar a vaciar poco a poco las opiniones que tiene antes y va a empezar a tener cierto nivel de creencia. Y ocurre exactamente con un seminario. Cuando yo invito a esa persona a una orientación, por ejemplo, y en esa orientación él escucha que allá va a hablar un empresario de mayor peso que él o que tiene una mayor creencia en el negocio que él, pues ese empresario va a empezar a moldear pues sus opiniones que tenía. Y entonces lo que yo no puedo hacer nunca es permitir que mi empresario quede en el estado de opinión, porque si yo permito que mi empresario quede en el estado de opinión, cualquier persona que le encuentre allá afuera lo va a derrumbar. Cualquier persona, el mayor fracaso ocurre cuando yo permito que mis empresarios queden en el estado de opinión y ellos van y contactan a otras personas, van y dar el primer plan y se encuentran con gente que no cree en esta industria porque no tiene información, y entonces esas personas van a fracasar porque sencillamente esa persona estaba actuando desde su estado de llenura, desde su estado lleno de opiniones. Y hay una cosa importante, yo cómo tengo que evaluar mi negocio. Yo podría hacer una evaluación de mi negocio midiendo, por ejemplo, cuántos empresarios yo tengo en el estado de opinión. Si yo tengo empresarios en el estado de opinión, yo voy a tener un negocio muy fugaz. Si yo tengo empresarios en el estado de opinión, puedo tener un negocio de unos meses, puedo tener un negocio de un año, puedo tener un negocio de muy poco tiempo, pero cuando esos empresarios se encuentren con los obstáculos o cuando esos empresarios se encuentren alguna situación que les haga desistir, entonces allí se va a acabar el negocio. Cuando esas personas van a un seminario y encuentran mucha gente, muchos profesionales, mucha energía, encuentran mucha información, encuentran un planteamiento serio sobre el negocio, entonces miren lo que ocurre, ellos siguen vaciando su cántaro de opiniones y siguen llenando, y entonces empiezan a reemplazar esas opiniones por información correcta del negocio, y la actitud de ese nuevo empresario empieza a cambiar frente al negocio, y ahí es donde él le va a dar un paso más adelante. Le empieza a querer dar unos pasos más adelante. El ejemplo que leí en alguna parte es el de una mesa. Dice un escritor que es más o menos como si, imagínense una mesa de las mesas tienen patas. Entonces, si por ejemplo yo coloco una mesa con dos patas, cuando yo le doy el plan a un prospecto, es como si yo le hubiera colocado dos patas a la mesa. Entonces esa mesa queda con dos patas, y si las patas están de pronto bien ubicadas en el área de la mesa podría quedarse quieta. Pero si alguien viene y se le sienta en un lado de la mesa sale brincando y entonces allí ya no hay mesa, la mesa se cae y hay desastre total, si hay cosas se riegan y ya la mesa no cumple función de mesa. El estado de opinión es como si la gente tuviera en la mesa una pata o dos patas. ¿Qué es lo que hace un seminario? ¿Qué es lo que hace una orientación? ¿Qué es lo que hacen los libros? ¿Qué es lo que hacen los CDs? ¿Qué es lo que hace una convención? Lo que hace todo este sistema educativo es ponerle más patas a la mesa. Entonces la persona cuando va recibiendo patas a la mesa, ya cualquier persona se le sienta en un lado de la mesa, un prospecto de ese nuevo empresario que encuentre que es muy cocodrilo o que tiene una actitud muy negativa frente a la industria, al empresario que ya está arrancando, ya le han colocado patas en la mesa, es como si se le hubiera sentado a alguien en la mesa, y por muy gordo que sea esa persona, por muy pesada, la mesa no se va a derrumbar. Entonces eso es todo lo que ocurre en la mente de un empresario, y allí cuando el empresario empieza a tener patas en la mesa, cuando le pone ya las patas suficientes a la mesa, el empresario llega a la segunda etapa, y es la creencia. Allí el empresario empieza con una nueva etapa, y es la creencia.